Ciao, benvenuta, hola a todas, bienvenidas. Aquí estamos, seguimos con nuestro viaje hacia la seducción, cómo hacer que un chico se enamore de ti. Y hoy hablamos de la estrategia número 2, de amigo a amante. Lo que estamos siguiendo es un viaje según este mapa. Rumbo a la seducción, según el libro El arte de la seducción de Robert Greene. Es un libro muy interesante, es un manual, en mi opinión, muy interesante de leer, con muchas anécdotas y muchos consejos, muchas claves de seducción. Yo lo considero, como ya acá te he dicho en otros vídeos, casi peligroso, pero creo que es importante que la gente sea consciente, que conozca cuáles son las técnicas de seducción para que no simplemente las pueda aplicar, sino que también pueda entender cómo a veces las personas se le acercan para seducirlas. Y mi sugerencia es comprar este libro. ¿Y dónde? Comprarlo en la librería de la esquina, pagando en efectivo. Este es mi consejo. Ir a la librería de la esquina, si no lo tiene, lo puedes reservar y pagar en efectivo. Antes de empezar, te voy a leer el pequeño resumen en la introducción, para que así tú te puedas dar cuenta de cuál es, digamos, de cuáles son los pasos, los momentos donde nos vamos moviendo para seducir a esta persona. Él empieza de esta manera. Nuestras víctimas viven en sus propios mundos. Sus mentes están llenas de ansiedades y preocupaciones del día a día. Nuestro objetivo en esta primera fase es alejarlas poco a poco de ese mundo propio y llenar sus mentes con pensamientos sobre nosotros. Una vez hayamos decidido a quién seducir, y aquí de esto le hemos hablado, de elegir a la víctima apropiada, porque es la estrategia número uno, la puedes ver en el otro video. Quindi, así que una vez hayamos decidido a quién seducir, el primer objetivo es conseguir la atención de nuestra víctima, que se interese por nosotros. Para aquellas que puedan ofrecer una mayor resistencia o dificultad, deberíamos intentar un acercamiento más pausado y sutil, primero ganándonos su amistad. Y aquí estamos hoy. Estrategia número 2. Creemos indirectamente un falso sentido de seguridad. Y aquí, como yo he puesto, de amigo a amante. Ahora diría que estamos preparados, que podemos empezar, así como siempre pongo nuestro jingle y empezamos. Muy bien, aquí vamos, aquí estamos en este canal dedicado al crecimiento personal en las relaciones, en las relaciones. Si el contenido de este canal te interesa, yo te invito a apuntarte, dándole a la campanita. De esta manera, cada vez que publique un nuevo video, un nuevo audio, tú recibirás una notificación. Estrategia número 2. Creamos un falso sentido de seguridad. Acerquémonos indirectamente. Y este párrafo, como cada párrafo de este libro, está dividido en tres partes. La primera es un resumen del concepto, de la idea. La segunda es una historia. Y la tercera parte incluye las claves de seducción. Así que empezamos por la primera. Un pequeño resumen. Y os lo leo, porque son unas líneas. Si nos mostramos muy directos demasiado pronto, nos arriesgamos a suscitar una resistencia que nunca cederá. Al principio no debe aparecer nada del seductor en nuestros modales. La seducción debe comenzar de lado, de forma indirecta, de modo que la víctima vaya percibiendo nuestra presencia poco a poco.
Frecuentemos la periferia de la vida de nuestra víctima, acercándonos por medio de una tercera persona o aparentemos cultivar una relación relativamente neutral, pasando poco a poco de amigo a amante. Y añade otra cosa más, dispongamos un encuentro ocasional por casualidad, como si nosotros y nuestra víctima estuviéramos destinados a conocernos, pues nada resulta más seductor que el sentimiento del destino. Así, esto es el primer resumen para que tú tengas poco la idea de dónde vamos a ir, ¿no? Y ahora te cuento, cogiendo trozos del libro, la historia que es un poco representativa de la idea de cómo moverse acercándose a esta persona de amigo a amante. Esta historia está ambientada en la Francia del siglo XVII y en esta Francia, la gran mademoiselle nunca había conocido el amor de su vida. Quindi en esta Francia del 1600, del siglo XVII, había esta gran mademoiselle. Esta mujer nunca había conocido el amor de su vida. Y en abril del 1669, esta gran mademoiselle, que en aquella época tenía 42 años, conoció al duque de Lauzun, un Don Juan incurable. Y la gran mademoiselle se había dado cuenta de su presencia varios años antes. Hasta esta vez, o sea, 1669, no había mantenido una conversación real con él, aunque fuera corta y aunque conocía su fama de mujeriego, le encontró encantador. Entonces, esta mujer nunca encontró el amor de su vida, hasta que, con 42 años, hubo el placer, la suerte o la casualidad de encontrar este duque, Lauzun. Y aunque supiera que era un mujeriego, un Don Juan, lo encontró una persona encantadora. En general, los mujeriegos son así. Unos días después volvieron a coincidir. Esta vez la conversación fue más larga. Ahora sus encuentros se volvieron más frecuentes. Se habían hecho amigos. Cuando él no estaba en la corte, lo echaba de menos. Sus encuentros se habían hecho tan frecuentes que, sin duda, no podían ser accidentales por parte del conde, pero siempre se mostraba sorprendido de verla. Así que, como hemos comentado al principio, todo debe de parecer casualidad, casualidad. Em, ¿Qué pasa? Que queda con él una vez, queda dos veces, queda con él tres veces, al final un, se dio cuenta eh, em, que estaba muy interesada a este hombre. Sus sentimientos, había un gran interés por este hombre. Y así que fue más directa en expresarle su interés, pero por desgracia, Lao Zun no pareció percibir la pista. Es como decir, ella le dijo que estaba interesada y él fingió no haber entendido. Eh, Así que la gran mademoiselle no lograba sacarle nada personal. Luego, unos meses más tarde, murió la esposa del hermano del rey. Y Luis sugirió a la gran mademoiselle que ocupara el lugar de su cuñada difunta. Así que, ¿qué hace la gran mademoiselle? Habla con el señor Lauzun y le pidió su opinión. Y como leal servidor del rey, él le respondió que debía obedecer a la voluntad real. Y su respuesta no le gustó a la gran mademoiselle. Y para empeorar la cosa, él dejó de visitarla. Y entonces, esta se reunió con Lao Zun, se reunió con él
y le dijo que escribiría en un trozo de papel el nombre del hombre con el que quería casarse. Y le dio este papel y le dijo: ponlo debajo de la almohada, no lo mires hasta mañana. Y el día siguiente, al despertarse, Lao Jun miró la hojita del papel y adivina qué estaba escrito ahí. Cebu, Cebu. Eres tú, ¿no? Siete voi, eres tú. Y el conde pareció impresionado, sorprendido, pero no tanto como el resto de la corte. Unas cuantas semanas después, cuando se anunció el compromiso entre este don Juan y la segunda dama de Francia. Y questa storia, os la he sintetizado, la he hecho un poquito más corta de lo que se ve aquí. Este duque fu uno de los mayores seductores de la historia. Em, su seducción lenta y constante de la gran mademoiselle fue su obra maestra. Su método fue simple, el rodeo, el rodeo. Al percibir su interés por él en esta primera conversación, decidió engañarla con la amistad. Se convertiría en su amigo más devoto. Al principio resultó agradable. Un hombre dedicaba su tiempo para hablar con ella de poesía, historia, hazañas bélicas, sus temas favoritos. Lentamente comenzó a confiar en él y luego, casi sin darse cuenta, sus sentimientos cambiaron. Ok, porque se preguntó, pero este que es un Don Juan, ¿no le intereso yo? ¿Solo le interesa la amistad? ¿No se siente atraído por mí? Y estos pensamientos llevaron a la gran mademoiselle a darse cuenta que se estaba enamorando de él. Eh, Así que no añado más. Os doy algunas claves para la seducción, algunas claves que sugieren en este libro. Este escribe tercera fase, así que de este párrafo, lo que perseguimos como seductores es la capacidad de dirigir a la gente hacia donde queremos que vaya. Pero el juego es peligroso. En el momento en que se sospeche que actúa bajo nuestra influencia, se mostrará resentida. Somos criaturas que no podemos soportar el sentimiento de que obedecemos la voluntad de otra persona. Si nuestra víctima nos descubren, antes o después se volverán contra nosotros. Pero, ¿qué pasa si podemos hacer que hagan lo que queramos sin que se den cuenta? Si piensa que son ellos que nos controlan, este es el poder del rodeo, el poder del rodeo, y ningún seductor puede realizar su magia sin él. Y alguna sugerencia, dice, la primera jugada para dominar es simple. Una vez que se ha escogido la persona adecuada, se debe hacer que ella sea quien se acerque. Si en los estadios iniciales se puede conseguir que las víctimas piensen que no son son ellas quien han hecho el primer acercamiento, se gana el juego. No habrá resentimiento ni una reacción perversa ni paranoia. Y eso me parece efectivamente genial y muy verdadero. Si nosotros hacemos de manera que sea él, ella, en acercarnos, no, la persona nunca pensará que estamos nosotros seduciéndola. Serán conscientes o creerán de ser conscientes que son ellos haber elegido. ¿Y qué hacer? Para hacer que se acerquen a nosotros es preciso darle espacio, lo cual se logra de varios modos. Se puede frecuentar la periferia de su existencia, dejando que nos vean en diferentes lugares, pero sin acercarnos nunca a ellas. De esta forma, llamaremos su atención y si quieren tender un puente, tendrán que aproximarse a nosotros. Podemos ofrecerle nuestra amistad, como hizo este duque Lao Jun, situándonos cada vez más cerca a la vez que mantenemos la distancia apropiada para los amigos de sexo contrario. Y mientras os leo este trozo del libro, pienso a cómo mucha gente hace lo mismo en las redes sociales.
está ahí rodeando la persona que quiere seducir. Y la rodea por mucho tiempo, a veces simplemente poniendo un like, mirando una historia o ser muy presente cuando cada vez que esta mujer o este hombre saca una historia. Lo hacemos, por ejemplo, más a nivel físico. Si sabemos que esta persona frecuenta un gimnasio o hace un deporte, hacemos de manera que nos pueda ver muy a menudo en los alrededores. Otra sugerencia que da, dice, también se puede jugar al ratón y al gato, pareciendo primero interesado para luego retroceder, con lo cual se atrae activamente a la víctima para que nos siga hasta caer en nuestra red. Sea cual fuera la táctica y el tipo de seducción que se practique, se debe evitar a toda costa la tendencia natural a abrumar la víctima. No cometamos el error de pensar que perderá el interés si no ejercemos presión o de que le gustará que le colmemos la de atención. En realidad, demasiada atención desde un primer momento sugerirá inseguridad y suscitará dudas sobre nuestros motivos. Y peor de todo, no deja espacio para la imaginación de la víctima. Demos un paso atrás, dejemos que los pensamientos que estamos provocando le lleguen como si fueran suyos. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que se acaba de comentar en este libro. A veces por miedo a perder la persona, por miedo que se interese a otro o a otra, estamos demasiado presentes en su vida. Eh, Al cabo de una semana ya le decimos, estoy enamorado perdidamente de ti, eres el hombre, eres la mujer de mi vida, no tengo vida si no estás ti, si no estás tú. Y esto lo hacemos más bien por nuestra ansiedad. Necesitamos que nos confirme, que nos dé prueba de su interés y hasta que no nos diga sí, estoy enamorada de ti, nosotros vivimos un estado de ansiedad y entonces buscamos ideas para que ellas nos digan que sí, que te he elegido. Pero esto no funciona. En realidad, cuando estamos demasiado pendiente de alguien, estamos enviando una señal, la señal de una persona insegura, una señal de una persona que necesita a alguien que no es independiente. Y en cambio, cuando tú muestras interés, pero eres tan fuerte, tan seguro o segura para alejarte, le ofreces a esta persona un espacio para fantasear, preguntarse primero cómo sería estar contigo y segundo, cómo sería estar sin ti. Y entonces dejar a esta persona el tiempo de sentir, notar en sí, en su corazón, un poco de ansiedad y la gana de vernos. Esta es una perfecta sugerencia. Veamos. Y efectivamente él añade, tanto para los hombres como para las mujeres existen sentimientos muy arraigados de miedo y ansiedad en la relación con el sexo opuesto. Así pues, en los estadios iniciales de una seducción se debe encontrar modos de calmar cualquier sentimiento de desconfianza que experimente la otra persona. Un sentido de miedo y peligro puede realzar la seducción más adelante, pero si se suscitan estas emociones en los primeros estadios, es muy probable que la víctima se espante. ¿Ok? ¿Algo más que añadir? A ver, es que hay un montón de cosas que me gustaría compartir. Me gusta esta. Dice, si jamás hablamos de amor, haremos que su ausencia resulte llamativa. Y nuestra víctima se preguntará por qué nunca conversamos de nuestras emociones. Y una vez que tiene estos pensamientos, avanzará un poco más, imaginando qué es lo que sucede en nuestra mente. Así que efectivamente, no siempre es necesario comentar todo. A veces, dejando un tema, apartando un tema, te das cuenta que la otra persona va pensando precisamente en esto, porque es lo que falta en vuestra comunicación. Es una manera indirecta para introducir un tema en vuestra charla en el momento en que tú lo quitas. Yo siempre cuento esta historia
siempre cuento, porque lo cuento en Italia, ¿no? En el otro canal italiano. Siempre cuento esta historia. Una vez conocí a una chica que me gustaba mucho, ¿no? Y estuvimos hablando muchísimo. La cosa interesante que noté yo era que me hablaba de todo menos que de su padre. Y ahí yo entendí que tenía un conflicto, ¿no? Entonces tuve que encontrar la manera para que se sacara el tema, para que saliera este tema y comentarlo. Entonces, cuando tú en una conversación con alguien quitas un argumento, por ejemplo, el amor, lo que yo siento para ti, no, simplemente que yo te lo manifieste, que tú lo notes, pero que no te lo digas, ahí tú estás un poco dudando, tú piensas, mira, es que yo noto que él muestra su interés, pero ¿por qué nunca me lo dice, no? Y es una manera para conseguir que la fantasía de la persona siga trabajando. Nuestro cerebro funciona así. Nuestro cerebro funciona por preguntas. A veces los coaches dicen, no, para cambiar de mentalidad debes de repetirte algunas frases, algunas expresiones. En mi opinión, no es efectivo, porque no te puedes convencer de algo en lo que tú no crees. Es más interesante hacerte preguntas. Dice, mm, eh, mm, so- ¿soy un hombre valioso? ¿Tengo una buena autoestima? ¿Sí o no? Y si eres sí, sí, sabes el por qué. Si la respuesta sería no, la pregunta sería, ¿qué puedo hacer para conseguirlo, para hacerlo? Porque si tú lo piensas, nosotros nos vamos preguntando todo el día todo lo que tenemos que hacer. Cuando tú abres la nevera, la pregunta es, ¿qué cojo? ¿Un jamón? ¿Queso? Abres el armario y te preguntas de forma inconsciente, ¿qué me pongo? ¿La camiseta blanca o amarilla? Y por esto la manera para encender la mente de una persona y engancharla es hacer que siga preguntándose cosas. No añado nada más, no voy a añadir nada más. Yo lo que hago es invitarte a comprar este libro en la librería de casa, ahí, la librería bajo el de la esquina, perdona, la librería de la esquina. Vete ahí y le dices, mira, me gustaría comprarme este libro de Robert Greene, El arte de la seducción. Ellos te dicen, perfecto, aquí lo tengo. O te pueden decir, no, lo siento, no lo tengo. Y tú le preguntas, ¿puedo reservarlo y me avisas en cuanto llega? Y una vez que llega, tú vas allá y pagas en efectivo. Pagas en efectivo, ¿ok? Esta es un poco la historia, ¿de acuerdo? Hemos llegado al final. Esta era la segunda estrategia para hacer que un chico se enamore de ti perdidamente. Eh, Hay más. Hemos visto que hay un total de 8 estrategias que iremos compartiendo. Como puedes ver, este no es un video, es un híbrido entre un video que suele durar 5 minutos y un directo que suele durar 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Así que intento poner todo en estos 25 minutos para que tú puedas escucharlo como si fuera un podcast mientras estás de viaje, mientras estás paseando, mientras estás en el gimnasio. Yo te doy las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si quieres, puedes dejar un comentario. Si te ha gustado este directo, te invito a compartirlo con una amiga. Y si aún no lo has hecho, deja un me gusta. Y ahora, gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Waiting on the pavement, lips locked on the sidewalk skyline. Giants and the catwalk step